vemos que las APIs, por eso estamos en el track, ¿no? de, de negocio, ¿no? Es decir, muchas veces, o sea, no estamos entendiendo, no estamos pensando en las APIs como algo técnico, que está guay, que es una interfaz para comunicarse, está bien, sino lo estamos entendiendo como una capacidad que le dan las empresas, ¿vale?, a utilizar su negocio a terceros y a obtener beneficios, ¿vale? El hecho de que una API sea o esté utilizando, o sea, su foco final no sea un cliente final en general, sino será otra interfaz, otra empresa, otro frontal, otra aplicación, lo que hace es que tú estés pensando y seas capaz de aportar en digamos, dentro de una cadena de valor, un trocito de valor, ¿vale? Entonces, ese trocito de valor, ¿vale?, es lo que importa, ¿no? Cómo vamos sumando entre diferentes trocitos de valor en cada una de las líneas. ¿Eso qué significa y por qué es tan importante? Es decir, esto es como la industria, ¿vale? Cuando empezaron a construirse los coches. Al principio la empresa Ford o lo que sea, lo que hacía era construir su coche desde principio a final, ¿vale? ¿Eso qué hacía? Pues que tenía que saber de todo, de ruedas, de... ¿Qué ocurría? Que claro, que al final pues tenía que tener, bueno, primero las empresas de coches eran unas empresas enormes y a su vez tenía que saber de todo, ¿no? Con los productos digitales empezó igual, es decir, al final tú hacías un aplicativo con su frontal, su base de datos, tal, y entonces tú, entre comillas, tenías que saber de todo. Y cuando te digo saber de todo, es saber de todo. O sea, que si tú hemos visto antes que la identidad digital, pues ahora gracias a Veridas, tú no tienes por qué saber cómo machear una identidad digital con un DNI, con tu cara, etcétera, ¿vale? Pero eso antes no existía, lo cual hubieras tenido que implementarte tú el algoritmo de macheo, ¿no? A lo mejor hubieras cogido una serie de librerías, ¿vale?, que era lo que se hacía antes, buscabas librerías, no había tanta comunidad open source ni existía GitHub, este tipo de cosas, pero bueno, intentabas hacértelo tú, ¿no? Con la filosofía por capas, que es lo mismo que ha hecho, como digo yo, las grandes empresas de coches, o sea, lo que nos da la capacidad es que si hay alguien muy bueno en construir ruedas, pues construye ruedas. Si hay alguien que es muy bueno construyendo identidad digital, pues es perfecto, identidad digital. Entonces, eso es la capacidad que nos está dando las APIs, en lo que se llama una especialización. Es decir, si yo soy muy bueno construyendo APIs, construyo ruedas. Y construyo ruedas y se las ofrezco a terceros de una forma digital, ¿vale? Y de esa forma digital otros pueden, o otros soy yo mismo, evidentemente, puedo obtener negocio en ese aspecto, ¿vale? Si lo llevamos al objetivo de hoy, que es Open Banking, ¿quién creéis que puede obtener beneficio con estas APIs? ¿O cómo entenderíais vosotros qué es el Open Banking? Pues el Open Banking, evidentemente, iría sobre ese camino. Es decir, las empresas de banca, ¿vale?, saben mucho de operaciones bancarias, ¿no? ¿Qué son operaciones bancarias, diríamos? Pues puede ser desde tener una tarjeta, hacer transferencias, hacer pagos, fondos de inversión, tener la parte de inversiones, pedir créditos, tener la parte de credit scoring. Eso es su core, lo que se denomina el core bancario, ¿vale? Entonces, ese core bancario, antes solamente los mismos bancos te lo podían ofrecer. Es decir, tú tenías que llegar a tu banco y ofrecías, pues eso, tu tarjeta, tu pago, tu no sé qué, ¿no? Con la capacidad de decir, oye, pues era muy vertical. Entonces, la parte de Open Banking lo que intenta, y luego lo iremos trabajando más, es precisamente ir desagregando el banco con este tipo de funcionalidades que nos van a ayudar precisamente en el día a día y ofrecerlas como productos, ¿vale? Eso es súper interesante porque el objetivo precisamente del Open Banking es eso, es apificar nuestro core bancario para ofrecer productos que puedan, ya sean nosotros mismos, ¿vale?, aunque normalmente los bancos lo hacen para terceros, ofrecerlo, ¿vale? Por eso es tan importante entender una API, porque al final, sabiendo una API, vamos a saber por qué los APIs
se están apificando, ¿vale? No voy a entretenerme mucho más en este sentido, ¿vale? Simplemente es que luego lo que vamos a intentar hacer, ¿vale? Cuando nosotros cojamos una parte de apificación es hacer productos digitales, ¿vale? Es importante entender que el Open Banking va asociado, es decir, cuando el BBVA API Market expone una API dentro de su portal, ¿vale? Esa API no es una API cualquiera, es un producto digital diseñado para ser consumido por terceros, ¿vale? En ese sentido, pues sabemos que tiene que ser, o lo veremos en la siguiente slide, si no se mueve, pues sabemos que está o ha hecho un diseño de ese producto y ha tenido en cuenta la innovación, es decir, que no existiese en el mercado o por lo menos diese un valor añadido en el mercado, la utilidad, ¿vale? La estética, ¿vale? La comprensibilidad, la honestidad y la temporalidad. Vale, por no hacerlo con así sobre nada, vamos a ir o entrar en el BBVA API Market y vamos a ver una de sus APIs, a ver si cumplen los criterios que acabamos de decir ahora. ¿Por qué no te encaja? Yo me vengo aquí, me vengo a las APIs. ¿Alguna API en concreto que queráis? Vale, la parte de Open Banking tiene una parte adicional y es la parte de estandarización, ¿vale? Tal y como dice Oscar, todavía no nos hemos metido en esa parte, pero bueno, vamos a ir añadiéndola después, ¿vale? Lo que os decía es, estamos trabajando, ¿no? Tenemos nuestras APIs, estamos trabajando cómo hacemos la interfaz en ese sentido y entonces quería hacer un ejemplo, ¿no? Decir, oye, no sé, no. Sí, Ricardo dice que si accounts no va por PS2. PS2 luego lo hablaremos, ¿vale? O sea, es otros conceptos que vamos a ir añadiendo en ese sentido. Lo que os decía es que lo que se ha hecho es un producto digital, es decir, no estáis viendo una API, estáis viendo un producto digital de cuentas, ¿vale? Si os dais cuenta, veis que no pone Europa, pone México, ¿vale? Y entonces lo que han hecho es una API de cuentas que puede ser obtenida por cuentas de México, ¿vale? Tal y como decían dentro del chat, México no es, se está replicando parte de toda la estructura de PS2 en Latinoamérica y por lo tanto posiblemente en el futuro tengamos algo parecido, ¿vale? O sea, es decir, tengamos por lo menos agregación agregación e iniciación de pagos los tengamos, ¿vale? Lo que me interesa en ese sentido es que veáis cómo una API han conseguido apificarla. No tiene por qué ser API europea, es decir, muchas veces queremos siempre que es PS2, etcétera. El Open Banking va más allá, ¿vale? De hecho, luego veremos que al final es un estándar de mercado, ¿vale? Pero bueno, en ese sentido, veis cómo han trabajado la API como un producto, cuenta, ¿no? Dónde es, a qué país se aplica, te generan documentación técnica. Estamos viendo que como es un producto digital, no solamente hay, esta sería lo que es la documentación técnica, no solamente hay documentación técnica, y luego pues puedes ver, ¿no? Gestión financiera al alcance de todos, bueno, y en la práctica ¿para qué sirve? ¿No? Pues una cuenta pues tiene pinta de poder consultar tus cuentas seguro, puedes crear cuentas, o sea, este es un brutal que puedas crear por una API las cuentas bueno, y no solamente tuyas, sino de empleados o proveedores, e incluso puedes trabajar con co-branding de OEA, es decir, generar tu tarjeta, bueno, y gestionar las consultas y movimientos, ¿vale? Como os dais cuenta, es todo un producto, ¿vale? Indica toda esta parte es funcional, está trayendo el negocio y entonces ha ido trabajando, ¿vale? Cuando trabajamos sobre un producto digital decíamos que tenía esa innovación. Como veis, no creo que haya muchas APIs de cuentas que te permiten consultar las cuentas en bancos de México. Creo que la utilidad está clara, es decir, yo ya sea por una creación automática, ya sea porque soy un tercero, evidentemente esta API no está hecha, aunque puede utilizarse propio banco, sino la idea es que, pues yo sé, un retail, pues yo sé, una telco, cualquiera puedan precisamente generar sus cuentas, ¿no? Incluso asociarlas en ese sentido.
Creo que estéticamente es atractiva, siempre lo decimos, que los productos digitales tienen que ser atractivos. Creo que se comprende muy bien cuál es el objetivo, el público y cuál es el scope de la misma. Creo que se comprende muy bien, es honesta, es decir, devuelve lo que tiene que devolver y eso es temporal. Pues creo que la necesidad de cuentas, ya sea por detrás y luego lo comentamos, haya PS2 o no. Como veis, importante entender que es un producto digital, ¿vale? Cuando nos hemos dado cuenta y hemos empezado a diseñar el producto digital, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Y que cuando estamos trabajando en Open Banking, y es que estas APIs no están hechas para que sean solamente pues nuestra app de banca, nuestros frontales, es decir, eso se da por hecho. De hecho, es muy buena praxis que las APIs que generamos las autoconsumamos, ¿vale? Que eso es una praxis que normalmente en banca no se da. Y es una mala praxis que suelen hacer ellos, sino que realmente lo interesante en ese sentido es que hayamos hecho o que se haga una API que esté pensada para bastantes, ¿vale? Eso es importante de cara a este producto digital, a esta parte de Open Banking, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque realmente no lo estamos enfocando a un consumidor, ¿no? Sí que puede ser a una tipología, a una parte de tipología de lo mismo, ¿vale? Nos encontraremos en general que las APIs que de bancas, etcétera, son bastante bien definidas. Sí que es verdad que nos encontraremos que a veces, no utilizan la buena praxis de consumirlo ellos mismos, ¿vale? Y la primera regla de una API es que tú tienes que ser tu propio consumidor para evaluar que funciona bien, que tiene disponibilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, y cuando estemos haciendo este producto digital, es decir, cuando yo voy a coger, ¿vale? Luego vamos a ver cuál es el core bancario y cuáles son las posibilidades que nos dan, y lo vamos a desagregar en APIs. Lo primero que tenemos que pensar es para qué lo hacemos, ¿vale? Es decir, dónde está el valor de aquello que vamos a generar, ¿no? Dónde está lo que vamos a exponer como Open Banking, ¿no? Y en ese sentido, o sea, siempre lo explico, es decir, utilizar APIs como herramienta, ¿vale? De hecho, yo fui uno de los primeros que empezamos a hacer utilities dentro del BBVA, es decir, por ejemplo, calculadora financiera, cositas así, que puede ser muy, muy interesante, es decir, y que da mucho valor al usuario final, que quiere calcular un préstamo, etcétera, e incluso no al usuario final, es decir, si yo quiero dar un préstamo y el que al final que genera el crédito es BBVA, pero estoy en Carrefour, pues realmente lo que me interesa es que haya una calculadora y que yo no me tenga que implementar las cuotas, sino que hasta que mis usuarios puedan revisar los diferentes tipos de financiación, intereses, etcétera, que vayan a pagar, ¿vale? Entonces, la parte de herramienta, ya sea como partner, ya sea como una utility propia, ¿vale? O ya sea como una internal API, es decir, aquello, por ejemplo, ¿no? Una de las APIs que yo gestionaba era la API de notificaciones, que era muy interesante porque permitía una multicanalidad de notificación y era de las primeras APIs que te permitía enviar una notificación push, un SMS, te generaba todos los canales y podía darle un poquito de inteligencia y bueno, pues decidir por ti pues qué canal digital, sobre todo por ahorro de costes o eficiencia, pues comunicar, ¿no? a un usuario final. Y luego teníamos la parte de APIs como producto, ¿no? Cuando estamos haciendo Open Banking tenemos que saberlo, es decir, si nos vamos a centrar en apificar, ¿vale? La parte del core, que ahora lo veremos, hemos visto que dentro de los bancos, como de otro tipo de empresas, los datos tienen pues tienen la misma importancia o más que la parte del negocio. De hecho, de ahí están, por ejemplo, las APIs de Web Data, este tipo de cosas. Y luego tenemos la parte de los clientes, ¿no? Que es la identificación. Yo siempre digo que tu banco, por lo menos en morosidad, ya te digo que es uno de los que mejores te conocen y en general te conocen bastante bien. O sea, saben lo que pagas, lo que no pagas, lo que debes, lo que has dejado de pagar. Entonces, tiene esas tres partes. De hecho, es muy interesante, o sea, de cómo se ha trabajado, ¿no? La parte de agregación, no de customer final, sino, por ejemplo, la parte que han hecho de Bizum, ¿no? Donde la identidad digital de cada banco la comparten para poder hacer Bizum. O sea, está bastante interesante en ese sentido, ¿vale? Entonces, estamos viendo que cuando vamos a hacer Open Banking, lo primero que tenemos que saber es qué vamos a apificar, ¿vale? Para llegar a ese camino, ¿vale? Y luego tenemos, o deberíamos de seguir entendiendo, ¿vale? Uno,
por qué tiene su interés. Es decir, ya no es algo que yo os diga, oye, es que me parece muy chulo que cojamos un banco y lo apificamos. Pues está guay. Eso sería algo que ha dicho Marco Antonio Sanz. Pero realmente si vais a webs de como programadores web que hacen análisis y estudios sobre eso, vemos que no es que la necesidad de las empresas por utilizar APIs en general de cualquier APIs y APIs financieras está siendo brutal, o sea, es exponencial, ¿vale? Entonces, lo cual quiere decir que no solamente nosotros vamos a poder generar APIs, sino que vamos a poder consumir en ese sentido, ¿vale? Y bueno, solamente podemos ver la cantidad de APIs nuevas que se van generando cada año de financieras, ¿vale? En las cuales pues la parte de data es bastante potente, financial también, y bueno, sabemos que la parte de pagos también es otra de las que está tirando mucho de la apificación. Cuando decíamos PS2, ¿vale? Que lo habéis seguido, ¿vale? Eso es una normativa europea, tampoco quiero centrarme 100% en esa normativa, que lo que obliga a los bancos es a apificarse, ¿vale? Siempre en el sentido de que, bueno, pues al final ellos tenían su frontal y entonces dicen, no, tú tienes que exponer tu negocio en vez a en APIs. No está todo apificado, nos los obligan, etcétera. Es una regla muy laxa, ya os lo digo yo. Pero bueno, sí que ha conseguido un poco, en ese sentido, el romper un poco a los bancos, ¿vale? Tiene dos focos principales, uno que es iniciación de pagos y otro es consulta de cuentas, básicamente, ¿vale? Consulta y entonces en la parte de consulta y la parte de iniciación lo que está consiguiendo es que haya nuevos actores. Luego de hecho tenemos aquí a ArcoPay, que es uno de esos actores que siendo una fintech es capaz de aprovecharse y utilizar las APIs de pagos o estas APIs de consulta y poder ofrecer un producto agregado de todos los bancos. Es decir, es capaz de hacer una iniciación de pagos entre diferentes bancos a nivel europeo, ¿vale? Porque al final la norma no es solamente de un país, sino es de toda Europa. Y también una agregación a toda Europa. No está, o sea, para ser sincero, no es que todos los bancos lo hayan hecho súper bien y esté todo arreglado, es decir, bueno, tiene sus pequeñas cosillas, etcétera, pero bueno, sí que es verdad que bueno, con el tiempo, o sea, ahora mismo ya empieza a utilizarse y empieza a ser por ejemplo, la iniciación de pagos empieza a ser un producto bastante interesante, pero yo estoy seguro que con el tiempo, al final todos los bancos lo tendrán bien depurado y serán posiblemente hacerlo relativamente fácil, ¿vale? Pero como veis, no es normal, también os lo digo, que una normativa, o sea, de alguien, obliga a las empresas a exponer su negocio en base a APIs. O sea, lo más normal es que las propias empresas, cuando tengan un interés, lo puedan hacer. Es interesante en esa parte, ¿vale? Hay dos partes que tenemos que saber, ¿vale? Para hacer Open Banking, una de las cosas que hay que conocer es el Open Bank Project, ¿vale? El Open Bank Project, ¿vale? Lo que hace es intentar estandarizar precisamente esta parte. Es decir, cuando nosotros vayamos a hacer APIs, ¿vale? Y decimos, oye, yo tengo que hacer una API y quiero utilizar un estándar, ya me quedan 15 minutos nada más, bueno, y quiero utilizar un estándar, ¿vale? De mercado. Entonces lo que intenta es generar un estándar, ¿vale? Para que todos utilicemos el mismo lenguaje. Es decir, que si yo quiero, si quiero ser PS2 compliance, puedo, ¿vale? Definir mis APIs en base a este estándar, ¿vale? Es decir, regulación, cuentas, KICs, Cash Management, antifraude. Sí. Y entonces tú podrías, siguiendo estos pasos, pues ser compatible con este estándar. Entonces, ¿para qué sirve este estándar? ¿O para qué sirve este tipo de estándares? ¿Para qué creéis que sirve? Bueno, realmente sirve para que todos los consumidores no tengan uno que aprender, ¿vale? Hay una parte que se llama Developer Friendly, ¿vale? Que lo que hace es que todos los desarrolladores, claro, cada vez que tienen que consumir tu API, tienen que aprender tu API, ¿vale? Si esas personas, o esos developers, ya conocen un poco o han trabajado con una API que cumple el estándar, en general, utilizar tu API le va a ser...
Como mi mamá, que se ha ido renovada y durmiendo bien, ¿no? Sí, yo no A puedo ti te hizo mutear. más daño, creo. Si podéis A ti te mutearle hizo al daño. pobre. Bueno, no sé. Oscar, yo creo que se te está escuchando, te dejo. Vale. Que lo que decía en ese sentido es, pues eso, lo que necesitamos cuando vamos a hacer un producto digital, ¿vale? Y vamos a sacar un producto, ¿vale? Y queremos hacer Open Banking, una de las patas importantes precisamente es estandarización. Entonces, para estandarizar es, oye, yo no quiero que se inventen... Sí. Sí, no sé si hay alguien de la organización, pero si podéis mutear a Oscar, por favor, es que se le escucha No, mucho. le he pedido a Raquel que entre a mutearle, que ella es la que está como administradora. Vale. Recording in progress. Vale. Que lo que decía en ese sentido... Bueno. Entonces, necesitamos que cumplan nuestro estándar, ¿vale? Y de hecho, ese estándar, si tú lo cumples, da igual que sea Europa, da igual que sea México, ya da igual. O sea, en el fondo, esto no está hecho para que pese 2 o está hecho para un determinado. Está hecho para que todos los que queramos exponer Open Banking, es decir, productos de Open Banking, lo podamos hacer con un mismo lenguaje. Eso facilitará que nuestra API en el mercado tenga un valor, ¿vale? Y a su vez, bueno, pues puedas definir y puedas, bueno, entenderlo, ¿vale? Esto tiene además, pues, te puedes ver la API, tiene un sandbox, te puedes consultar cómo se debería devolver. O sea, es un proyecto bastante importante que a su vez lleva muchos años. Es decir, nosotros, o sea, este proyecto lo llevo conociendo casi 8 años y en ese sentido ha seguido evolucionando, ¿vale? Pero lo importante del Open Bank Project es que entendamos que cuando vamos a hacer Open Banking, una de las cosas importantes es que no inventemos nuestra API, es decir, o toda la parte de terminología, o sea, lo mejor o lo más ideal es, oye, ya existe una serie de estándar, voy a utilizar el estándar y utilizando el estándar puedo hacer Open Banking de una forma mucho más cómoda y sin reutilizarlo, ¿vale? Sí que me gusta, ¿vale? Utilizar o que conozcáis también Vayan, ¿vale? O sea, porque aparte del Open Bank Project está la parte de Vayan, que viene muy bien por la parte semántica, es decir, fueron los pioneros en ir definiendo dominios. Antes hemos dicho que la parte de apificación, nosotros lo que hacemos es definimos un dominio y lo apificamos, y por lo tanto tener un dominio común es bastante interesante. Entonces, normalmente solemos trabajar con Open Bank Project y Vayan para ir definiendo las APIs, ¿vale? de nuestros clientes para que cuando vayamos a hacer Open Banking sea, ¿vale? De los servicios de PS2 no me voy a entrar mucho más, o sea, simplemente que lo sepáis que en Europa pues todos los bancos les han obligado a hacer estos dos servicios, diríamos, una es la iniciación de pagos y otro que es la información de cuentas, ¿vale? Y esto es lo que os decía, que un core bancario es muy, muy interesante, es decir, y no está hecho solamente, ¿vale? Pues o no está, uno, no está totalmente apificado, dos, si os dais cuenta, dentro de esas APIs, no todas las APIs están en PS2, de hecho solamente están las dos que habéis visto antes, y que todavía hay muchísimas cosas que podrían ser interesantes de ir sacando como productos, ¿vale? O sea, la parte de créditos no está, impuestos tampoco, créditos tampoco, o sea, yo creo que en ese sentido hay bastantes cosas que pueden ser interesantes, ¿vale? En la parte de Open Banking yo siempre lo suelo tomar en tres patas, ¿vale? Uno es lo que denominamos hasta ahora, es decir, diseño mi producto digital, lo expongo, utilizo el estándar y por lo tanto ya tengo mi producto, ¿vale? Para eso necesitamos normalmente exponerlo en herramientas que son Developer Portal, que simplemente son sitios para consumir, lo que hemos visto antes. Es decir, es un sitio donde el developer pues, puede acceder, puede obtener información, puede entrar, pueden consumir la API, puede generarse sus credenciales y por lo tanto empezar a utilizar todas las APIs que tengan, ¿vale? Eso es importante de cara a entender
que el Open Banking no es solamente, venga, pues defino o bien consumo, que eso puede ser, o bien yo quiero exponer mi producto digital y por lo tanto lo expongo y digo, bueno, pues defino una API y ya está, no, defino una API, necesito dotarle de una serie de herramientas de acceso, que es normalmente se pone un developer portal en el cual se les explica de qué van nuestros productos, nuestras APIs, se le da acceso a los usuarios y a partir de ahí puede consumir la parte de credenciales, o sea, puede consumir las APIs y puede probarla, ¿vale? Es interesante en ese sentido que tengamos en cuenta bueno, pues cómo se puede trabajar toda la parte de Open Banking, ¿vale? La parte de Open Banking tenemos que entender lo que no tiene por qué ser todo un core bancario, ¿vale? O sea, es decir, no es que yo, o sea, lo bueno que tiene, por ejemplo, RSI es que te da todo el core bancario, perfecto. Pero si nosotros queremos ir sacando por productos, los productos no tienen por qué solamente ser cuentas, por ejemplo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que la parte de notificaciones que OPay Stats, que esas nacieron hace 7 o 8 años cuando yo trabajaba allí, eran muy interesantes en ese sentido, porque eran APIs que realmente se necesitaban, que iban alrededor, ¿no? Es decir, notificaciones básicamente, ¿qué pasa? Que la mayor parte de las empresas, por ejemplo, tienen el problema de que tienen que casar las transferencias que les hacen con sus facturas y todo este tipo de cosas. Y muchas veces dependen, o sea, muchos procesos suyos dependen de que esa transferencia pues, tenga un código, tenga X cosas. Por la parte de notificaciones sirven estas cosas, es decir, ir obteniendo lo que voy recibiendo, e incluso que vaya obteniendo cierta información de todos los pagos, o sea, de todo lo que está entrando dentro de mis cuentas, ¿no? O, por ejemplo, la parte de PayStats que te devolvía, ¿no? O sea, para mí eso era disruptivo, lo llevaba un compañero mío y, claro, definías hacías una estadística de pagos, ¿no? Para hallar el ticket medio por zonas bueno, pues de Madrid, de varias zonas, ¿no? De donde tenían capacidad LVA. Interesante, ¿por qué? Porque no quiero que veáis que el Open Banking siempre son cuentas, agregaciones y pagos. Es decir, el Open Banking puede ser desde cualquier parte que nosotros entendamos que podemos generar un valor, ¿vale? Ya sea generando este Open Banking o ya sea obteniendo. Es decir, ahora lo veremos cuál es el punto o donde se conectan las fintechs, ¿vale? Bueno, no solamente por no poner solamente, existe el BBVA, existe el Deutsche Bank, existe ArcoPay, existe developer portal bastante chulos como el del Santander, o sea, el de la Caixa, o sea, hay varios developer portal donde podéis consumir y visualizar qué productos están utilizando, ¿vale? Y es importante saber, bueno, qué papel juega dentro de la parte de Open Banking las fintechs, ¿vale? O sea, al final sí que es cierto, ¿vale? Que antes las fintechs se asociaban solamente a la parte de startups. Hoy en día es bastante erróneo entender las fintechs solamente como startups. De hecho, realmente casi todos los bancos, hay una parte del banco que está ya trabajando como si fuera una fintech, ¿vale? Y que lo único que, o sea, lo que hace es aplicar nuevas tecnologías a actividades financieras, ¿vale? De inversión. La fintech son las nuevas aplicaciones, procesos, ¿vale? Y la fintech ofrecen herramientas tecnológicas, ¿vale? Entonces muchas veces utilizan herramientas de operación y medio de pago o normalmente trabajan muy bien en el conocimiento del cliente, o sea, podéis comprobar Fintonic o este tipo de cosas, o como hemos visto antes, es decir, en medidas cómo trabajan la seguridad e identificación de personas. Es decir, hoy en día muchas veces la seguridad o la identificación incluso de la persona, bueno, pues no la hace el mismo propio banco, sino tiene tecnologías de terceros que te lo evalúa mejor que ellos mismos, ¿no? E incluso como todo el trabajo que se llama el dinero electrónico, ¿no? Entonces me gusta mucho el mapa porque las fintechs trabajan aplicando tecnología en todas las áreas y tenemos que entender que estas fintechs, ¿vale? A veces lo que van a hacer es hacer Open Banking y otras veces van a consumir Open Banking, ¿vale? El mapa es brutal, o sea, podéis ver el de España, el de Colombia, el de Perú, es decir, podéis ver en muchísimos sitios, es decir, no, creo que es muy interesante ver la evolución, o sea, es decir, casi todos están trabajando, la parte de trading, la parte de lending, la parte de payment, de scoring, de identificación, de wealth management, es decir, y casi todos, o sea, podemos ver España, podemos ir Colombia, Perú, etcétera, y todos van viendo cómo le están aportando un valor que muchas veces los bancos, muchas veces por lo grande que es,
y todas las empresas grandes a veces les cuesta ir muy rápido, pues pueden, ¿no? O van evolucionando, ¿no? Y entonces siempre se dice, ¿no? ¿Cuál es, ¿no?, el corazón de la fintech de su banco? Y me ha gustado mucho, ¿vale? Esta slide, que no es mía, ¿vale? Es de Global Data, pero me ha gustado mucho, ¿vale? Porque al final se ve cómo, ¿vale?, hoy en día colaboran, ¿vale? O sea, lo que son más fintech, empresas de tecnología, los bancos, ¿vale? Y en ese sentido, pues muchas veces, pues bueno, la fintech pues a veces proviene o provee soluciones más disruptivas, consigue modelos de coste, muchas veces son más riesgosas, es decir, porque son más rápidas y tienen menos bagaje, ¿no? Sin embargo, el banco siempre hace cosas buenas, es decir, toda la parte de compliance la hace súper bien, sus sistemas son súper estables, bueno, tiene toda la parte regulatoria, etcétera. Y entonces, como ya no lo toman como un enemigo, sino se puede ver muchísimos ejemplos de cómo están colaborando y están sumando, ¿vale?, para generar valor al usuario final y entre ambos ganar o tener más beneficios, que al final es el objetivo, ¿vale? Y ya está. O sea, creo que me queda un minuto. Si más o menos, no sé si tenéis preguntillas, si no vamos cerrando, porque yo creo que ya es la hora. Tenéis un minutillo para una pregunta rápido. Habían hecho por aquí, Marco, que yo creo que también se ha quedado más o menos resuelta, si este marco de trabajo era aplicable para otros sectores como el retail o sería realizar Sí, no. revisión. La filosofía es igual. Si es que lo que es la filosofía es igual. Lo que es el estándar, no. Es decir, o me da igual, ¿eh? O sea, en telco puedes utilizar OpenTelco. El problema que tenemos en Insurance, es decir, en Mundo Seguros, es que no hay un estándar abierto, ¿vale? Que es algo que me parece súper sorprendente, pero bueno. En Banco está Open Banking, que es lo que he visto, que es el estándar que intenta al menos que todas las semánticas y operaciones se parezcan, que está guay, incluso tiene su propio framework para que tú te autovalides y por lo tanto seas... pero en otros mundos no está todavía tan avanzado, ¿vale? O sea, sí que es verdad que por valor yo creo que ha sido intuitivo, es decir, creo que lo que más generaba valor que se apificase rápidamente eran los bancos. Es decir, a mí crear un crédito o para manualmente entrar en mi web, pedir, yo qué sé, 10.000 euros para irme a un retail y comprar en el retail, imaginaros un poco lo tedioso que era, ¿no? Entonces, el servicio bancario en general, sobre todo aparte sobre todo créditos o parte de scoring o cuentas, etcétera, tiende, ¿no? O sea, es decir, al final mis cuentas están muy guay, pero normalmente mis cuentas siempre se va con mi RP y casan los pagos y las ventas, ¿no?, para empresas. Entonces, intuitivamente, yo creo que eran de las primeras negocios que tenían que apificarse y por eso han ido más avanzados, ¿vale? Junto al mundo telco, que también es otro de los revendedores y tiene muchísimas cosas. Y sí que es verdad que yo creo que el resto, en paralelo, pero un poquito más lento, irán apificándose y por lo tanto creo que al final acabaremos teniendo un estándar que como debería ser por segmentos, es decir, oye, pues yo trabajo en seguros, estándar de seguros, banca, pues estándar de bancas, y que al final todos, o sea, al final yo creo que a nadie nos aporta un valor inventarnos la semántica y taxonomía de tu API. Lo que a nosotros nos aporta valor es precisamente implementar la API o generar esa idea que dentro de la cadena de valor añada valor a esa API. Por ejemplo, brutal de, bueno, Eurovilla no existe, se compró por Tink, pero bueno, Fintonic es una de las empresas que mejor calculó hace muchos años la parte de tus finanzas, ¿vale? Y se juntaba una API que era una agregación, que era de Eurovits, ¿vale? Ese modelo de negocio de Open Banking, de yo genero valor, les pongo información y luego un tercero analiza esa información y se las pone al usuario final y le da un valor a ambos sumados, es decir, uno sin otro no podría funcionar. Ese modelo es el que cada vez lo vemos más porque la cadena de valor tiene que ir añadiendo y no tiene sentido que vayas a tu web a preguntar si te da un crédito. O sea, eso no tiene mucho más. Lo suyo sería que tú pudieses, cuando vayas a comprar lo que sea, que el crédito te lo gestionen en ese momento, por ejemplo. Y entonces, creo que esa misma parte irá cada vez más apificándose y se irá viendo o irá reproduciéndose en el mismo segmentos.